que los daimios le obedecieran, que nadie se moviera. Y conquistar un país extranjero era simplemente una manera de obligar a la gente a demostrar su capacidad de obedecer. Eso a él no le importaba China, de eso se lo dijo a los cristianos. Dijo, mira, yo voy a conquistar China y luego os la regalo. Podéis hacerla cristiana toda ella. Y Japón, la mitad de Japón lo podéis hacer cristiano. A él en el fondo esas cosas le daban igual, no era un hombre religioso, no era budista, era muy enemigo del budismo. Vamos, bien, sí, tanto como Oda Nobunaga o parecido. Pero bueno, a lo que voy es a eso, que, en fin, me disculpo si me estoy yendo por las ramas, que a Hideyoshi no le asustaban los españoles. Era un hombre muy valiente y estaba dispuesto a llegar, creía que iba a conquistar China, o sea, estaba como una cabra en ese sentido. No se podía asustar por un par de galeones que pudieran mandar los españoles. Nada, no, era muy consciente de que eso no era una amenaza. Tokugawa Ieyasu es un hombre muy diferente porque es un hombre partidario de la sumisión interior. No se trata de forzar por la violencia, de estar dispuesto a cortar cabezas como Hideyoshi, que cortaba cabezas con un desparpajo tremendo, sino que Tokugawa Ieyasu está convencido de que lo importante es que el hombre asuma interiormente la obligación de obedecer. Entonces, si tú convences a la persona para que obedezca y se someta completamente, ya no tienes que hacerle violencia, porque ya se la hace él mismo. O sea, entonces es lo que se apoyó en el neoconfucianismo, que, aunque luego se apoyó en el budismo, en el fondo hay algo más que budismo, es una filosofía política, en la cual lo esencial es la obediencia del súbdito al superior. No que fluya, que el superior se encargue del inferior y le cuide y tal, y entonces se estará contento de una manera. Lo que hace falta es que el inferior esté muy convencido de que su misión en la vida es obedecer al de arriba, y ya está. Y si tú convences a la gente de eso, pues ya no tienes que preocuparte de nada. Ya tienes el orden, ya tienes la paz, se acabaron las... Pero ojo, que Tokugawa Ieyasu lo vivía en primera persona, pero lo vivía a fondo. Él mató a su primera esposa simplemente porque Oda Nobunaga le dijo, oye, porque con una denuncia falsa, o sea, por una falsa denuncia, esto del género, ¿no? Resulta que la mujer de su hijo, si no me equivoco, sí, la mujer de su hijo, que era hija de Oda Nobunaga, denunció a la mujer de Tokugawa Ieyasu, ¿no? A su jefe, a Oda Nobunaga, y le dijo, oye, que la mujer de Oda Nobunaga, que la mujer de Tokugawa Ieyasu está conspirando contra ti. Se lo dice una hija, y Oda Nobunaga, que no desconfía de Tokugawa Ieyasu, pero me ha dicho esto mi hija. Entonces él, por esa obsesión con la obediencia al superior, es decir, para que mi jefe no dude de mí y vea que yo estoy dispuesto a obedecer, voy a matar a mi mujer, solo porque su hija, la hija de Oda Nobunaga, ha dicho que ella conspira contra él. Y él la mató directamente, pero no se conformó con matarla. Además le ordenó a su hijo que se suicidara, ¿no? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que con el tiempo te den ganas de vengar la muerte de tu madre. Así que tu hijo también, tú te suicidas. O sea, para que veas lo fiel que yo... Entonces, claro, luego cuando Tokugawa Ieyasu impone esto como norma, los japoneses dicen, oye, vale, de acuerdo que esto es una exageración, de acuerdo que está burrada, que esto en Occidente, esto no lo entendemos, pero él lo ha cumplido, o sea, ha empezado él por vivir por demostrar a su jefe que esto funciona. O sea, que si la gente la tienes así de convencida de que hay que obedecer hasta el final y de que no se puede dudar para nada de tal. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, a Hideyoshi le pareció que, obviamente, los de la isla de Kyushu, que se nos ha ido la luz, se nos ha ido el mapa, pues era una gente muy revoltosa, ahí no hay manera de poner orden, esta gente no sabe poner orden, y claro, y encima me piden ayuda. Entonces, claro, cuando le pides ayuda a un militar japonés, ojo, porque le estás diciendo que eres débil, o sea, que no eres como debes ser, que no estás cumpliendo tu misión en la vida. Por lo cual, vale, yo te voy a ayudar y voy a decapitar a tus enemigos, pero después te voy a decapitar a ti por idiota, ¿no? Porque no sabes ser lo que debes ser, un hombre hecho y derecho, que si estás puesto ahí para mandar, pues tienes que mandar. Y si tienes enemigos, te los cargas. Entonces, claro, esa filosofía, pues muchos cristianos no la veían. De hecho, claro, cuando me parece que es Coello, ¿no? Bueno, ahora mismo no sé quién es el que le pidió auxilio en el año 86 a Hideyoshi para que pusiera paz en Kyushu, ¿no? Vale, sí, voy a poner paz, pero te vas a enterar. Después de poner paz voy a prohibir el cristianismo. Bien, con esto quiero decir en definitiva que son razones internas, que es la forma de ser de los japoneses y en concreto de los militares como consecuencia de todas estas cosas. Y en el caso de Hideyoshi, para
para la primera matanza, la de las crucifixiones del año 97, pues que se le suma el fracaso de Corea, que estaba el hombre con un cabreo, para entendernos, que se le subía hasta aquí, y encima, una semana antes del naufragio, le vienen los chinos a firmar la paz, y le dicen que le van a nombrar vasallo suyo. Claro, o sea que Hideyoshi, que está intentando, que iba a conquistar China, y le digas que vamos a hacer la paz, y entonces tú tienes que pedir perdón a los coreanos por haberles invadido, y además, como los coreanos, te vas a mostrar vasallo del emperador de Japón. Bueno, es que a Hideyoshi salía el humo por las orejas. De hecho, quiso decapitar sobre la marcha a los embajadores chinos, y de paso al japonés que los presentaba, que era un cristiano. Por lo cual ya diciendo, estos cristianos, ¿qué me están haciendo? ¿No? Me traen aquí a unos... Bueno, quiero decir que estaba el hombre muy enfadado, y además encima había unos terremotos que le habían destruido su palacio, etcétera, eso en el mismo mes de septiembre, y aparece este galeón. Entonces, claro, aparece un galeón español, los españoles no me mandan tributos, no me consideran, no me toman en consideración. Cuando me dan un regalo, los propios del galeón me dan un regalo de 6.000 pesos, o sea, tú me vienes dando un regalo para agradecerme que te he salvado de la tormenta, y me das 6.000 pesos de regalo, y resulta que el barco tiene 1,5 millones de pesos. O sea, es que me estás insultando. O sea, en las categorías de la mentalidad japonesa, y dices, esto es un insulto. O sea, que tú aparezcas aquí y me traigas de regalo, me des 10 céntimos, cuando sé que tienes en el bolsillo 70.000 euros, pero, o sea, te vas a enterar de quién soy yo. Entonces, claro, en ese contexto quiero decir que los primeros martirios son un cabreo de Hideyoshi, pero no deja de ser un enfado, ¿no? Un enfado, bueno, pues muy salido de tono, porque pagan los justos por los pecadores, ¿no? Pero es verdad que también los franciscanos habían cometido una desobediencia, y bueno, eso, como digo, son cosas puntuales, ¿no? Pero voy a la segunda cuestión, la más importante, digamos, y nos puede pasar a nosotros esto. El cristianismo está condenado a fracasar. ¿Por qué ha fracasado, entre comillas, el cristianismo en Japón? Entonces, bueno, como digo, yo digo lo que a mí me ha surgido un poco es culpa de, siempre sabe, ¿y de quién es culpa? Bueno, claro, no tiene por qué ser culpa de nadie, ¿no? Las cosas han pasado, ¿no? Pero bueno, ¿es culpa de los misioneros? Porque es que se pegaban entre sí, es que los jesuitas estaban enfrentados con los tal, es que los castellanos y los portugueses, es que los católicos y los protestantes, es que los ingleses. Hay muchas teorías de que fueron los ingleses los que le dijeron a Hideyoshi que persiguiera a los cristianos, tal. Todo eso me parece que es accidental, ¿vale? No tiene nada, no influyó decisivamente. Entonces, ¿es culpa de los misioneros? ¿Es culpa del cristianismo que es incompatible, que es incompatible con la cultura japonesa, es que no encaja allí y tal? ¿O es culpa de los japoneses, que son una gente muy rara? Pues eso es un poco, digamos, la gran pregunta, ¿no? Es decir, porque la vida del cristianismo nos podemos decirlo, parece que está fracasando en todo el mundo. Es decir, es que el cristianismo ya no vale, es que es que los cristianos lo hemos hecho mal, es culpa de los cristianos, los abusos, tal, no sé qué, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ¿por qué nos estamos hundiendo, no? Vamos a acabar como los japoneses. Esa es un poco la gran pregunta que yo creo que para cualquier cristiano esta circunstancia de la destrucción, podríamos decir así, del cristianismo en Japón, ¿por qué no ha vuelto, no? Entonces, bueno, yo para la pregunta sobre el mundo en general no sabría dar una respuesta, ¿no? Pero para el caso de Japón, yo creo que los cristianos no lo hicieron mal, no creo que sea culpa de los misioneros, siempre hay cosas mal hechas, pero no tan mal hechas como para que te corten la cabeza y te exterminen. Eso no creo que sea justificable nunca, ni explicable por esos malentendidos o por los defectos de la predicación. No creo que sea decisivo. Obviamente tampoco creo que Jesucristo se haya equivocado, que el cristianismo sea un fracaso en sí mismo, porque entonces estaríamos... o sea, nos habríamos dado cuenta antes, ¿no? No habría que haber esperado al siglo XVI a que los japoneses se dieran cuenta, ¿no? Yo creo que se habría notado antes, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, de alguna manera no queda más que echar la culpa, en definitiva, porque el cristianismo no acaba de arrancar, pues es una cosa de Japón. Es que el totalitarismo, es que el colectivismo asfixia la fe. Es imposible que la fe cuaje. A ver, que siempre, insisto, los mártires japoneses son cristianos auténticos, maravillosos, o sea que es un fruto. No hace falta esperar a que la sangre luego... Es que ese mismo es el fruto. O sea, el martirio en sí mismo es un fruto maravilloso y no hace falta esperar Pero es cierto que para el común de los japoneses su mentalidad, su forma de vida les hace muy difícil comprender el cristianismo.
porque están tan acostumbrados a renunciar a los objetivos personales, a la felicidad personal, que no se lo pueden plantear. Si no me dan permiso, mis jefes, no me puedo plantear la vida eterna, porque hay que estar a esto. Y entonces se les hace muy duro eso, el buscar la felicidad personal, porque les parece insolidario, les parece que estoy dejando de lado a los demás, y entonces es muy difícil. Yo lo entiendo así, ya digo, sin haber estado en Japón me atrevo a sacar esa conclusión. Pero bueno, así para terminar, y por si me hubiera enrollado, yo creo que el cristianismo es como el pajarito que meten los mineros del carbón, que van con un pajarito, por lo visto, o iban antes. Solían llevar un pajarito en una jaula, por el grisú. Saben que en las minas, yo nunca he estado en una mina tampoco, pero en fin, las minas de carbón de vez en cuando sale un gas que asfixia a la gente y la gente se muere. Entonces los mineros, por precaución, llevan un pajarito, porque el pajarito es más sensible a la falta de oxígeno, y entonces ponen el pajarito ahí arriba, o abajo, no sé si lo pondrán arriba o abajo, no sé por dónde empieza a faltar el oxígeno, pero bueno. Y cuando el pajarito deja de cantar o se muere, ojo, hay que salir de aquí corriendo, porque, es decir, yo creo que el cristianismo es como ese pajarito, que es un poquito más sensible a la falta de libertad. Entonces una sociedad donde no hay libertad, donde no puedes decidir tu destino, donde no te dejan aspirar a la felicidad, el cristianismo se apaga, ¿no? A ver, que yo creo que está vivo, que se me entiende, no estoy negando yo, los cristianos japoneses son los héroes increíbles, ¿no? Pero yo entiendo, vamos, me parece un poco duro porque parece que estoy criticando a Japón, pero es la única explicación que encuentro a decir cómo es posible que el cristianismo siga sin arrancar, porque los japoneses siguen siendo, yo creo que presento algunas citas de japoneses, que dicen eso, vale, el shogunato Tokugawa nos ha aportado la paz, 250 años de paz, pero nos ha quitado la iniciativa, nos ha quitado la libertad y todavía no acabamos de despegar. Han pasado ya 150 años de la tolerancia religiosa y de que se acabó el shogunato, y seguimos siendo una gente un poquito falta de... que nos cuesta... Vamos, en concreto respecto al cristianismo, pero dicen eso, que todavía el cristianismo lo vemos como... queremos un evangelio sin Cristo, ¿no? O sin doctrina, que solo nos gusta la moral, el éxito, que las cosas funcionan, ¿no? Que el cristianismo les atrae por eso, porque a los países cristianos parece que se desarrollan bien, pues vamos a copiarles cosas, pero sin creer en Jesucristo. Entonces, bueno, sin libertad personal, sin aspiraciones a la felicidad, lo otro no sirve, ¿no? No es más que un decorado. Pero bueno, como digo, esto me he tirado de la moto, estoy explicando por qué en este libro me he tirado más de lo normal, y aquí me he tirado ya en plancha, o sea que cuando un japonés vea este vídeo me va a tachar. Yo sigo queriendo ir a Japón y hablar con japoneses, pero... Con toda seguridad que vas a ir. Y además, insisto, a mí me ha parecido, como decía el padre Peter, o sea, un libro de una enorme densidad táctica, y algunas de tus conclusiones, a veces demasiado psicológicas, pero que son necesarias, ¿no? para darle una dinámica interpretativa a todo eso, pues me parecen muy valiosas, que algunas no se habían oído, desde luego. Tiene novedad tu trabajo. Yo creo... le pregunté al chat GPT si se puede llamar totalitario al régimen de Tokugawa, y me dijo que no. O sea que yo voy contra el mainstream. Pero también creo que es inexplicable el Japón actual, ni siquiera el Japón del final del shogunato, sin el cristianismo. Y hay un montón de simetrías, no necesariamente inversas, pero que es obvio que surgen de aquel contacto intenso, tan especial con la presencia occidental, ibérica allí, ¿no? Cambia la esgrima, cambia el teatro, cambian... O sea, fenómenos musicales nuevos, hay un montón de cosas y de elementos que ellos han renacionalizado, que serían ahora muy difíciles pero imaginaros cuando llega uno de esos artefactos oceánicos, inéditos en el Japón, que traen a unas personas, a esos Namban, ¿no? A esos bárbaros del sur, con unas armas que son alucinantes, con unas filosofías que no se han oído, con una religión que evidentemente tiene que estar vinculada con el éxito de estas personas que han llegado aquí desde el otro extremo del mundo, ¿no? Imaginaros que llegara un artefacto de otra galaxia, de otro planeta aquí, con esas mismas cualidades. Pues evidentemente se produciría un efecto de fascinación, de aproximación.
Y lo que es curioso, o sea, yo estoy creo que Nobunaga fue cristiano, interesado, como muchos de ellos, el comercio de armas y de todo eso, y de tecnología, sobre todo el elemento tecnológico, es algo que afecta y distorsiona la historia de Japón decisivamente. Se produce la unificación después de una aventura, tú decías, de un siglo. Además, cuidado que los españoles hemos estado en guerras civiles más de un siglo. Cuentas el 19 y, y lo pones a terminar en 1939 y es un camino largo, ¿no?, de guerra civil. No solamente los japoneses tienen. Pero el tema es que ellos solucionan eso. Nobunaga muere en un accidente, ese asesinato es un auténtico accidente, y entra un personaje extraño como es Hideyoshi. Hideyoshi utiliza toda esa tecnología y toda esa potencia y toda esa astucia de campesino, que es algo que le es peculiar, en desarmar el cristianismo. Manda a los cristianos a que se desangren en Corea y monta falsos escándalos para acusar a los españoles de una amenaza de conquista, que es verdad que existió planes y especulaciones de conquista del propio Japón. La España imperial era compleja, y como fue con su relación con los Ming, como lo fue, por supuesto, con su relación con Japón. Y eso